Buenos días. Los que salgan, los que entren. Si hacemos el interregno más cortito, antes acabamos. No es que vayan a sufrir, pero antes acabamos. Bien, la mesa redonda, no hay mesa, pero la mesa redonda que viene ahora se centra, como habrán leído por el programa, en la seguridad en el Camino de Santiago. No nos estamos refiriendo a la picaresca. La picaresca del Camino de Santiago empieza desde que en el siglo IX comienzan a llegar los peregrinos de más allá de los Pirineos, sino a la seguridad relacionada con la seguridad física del peregrino y, por lo tanto, con la delincuencia. Si nosotros echamos un vistazo a las estadísticas, la verdad es que lo tendríamos fácil. Si consideramos el Camino de Santiago un continuum territorial y vemos el número de peregrinos que llegan cada año, veremos que en índice de delincuencia el Camino de Santiago solo está superado por 3 pequeños estados, que son Liechtenstein, Mónaco y Singapur. Estamos igualados con Islandia y todo el resto de los estados del mundo, los otros 2 centenares, tienen unos índices de seguridad peores que el Camino de Santiago. Por lo tanto, el Camino de Santiago o los caminos de Santiago es un territorio seguro. Pero, por supuesto, no es un territorio seguro porque el apóstol haga algún milagro, que también, sino porque hay un trabajo profesional, uno que se ve y otro que no se ve en los despachos, de tal manera que el peregrino pueda culminar su recorrido en las mejores condiciones físicas, ¿no? Es de esto de lo que vamos a hablar en esta mesa sin mesa redonda, con personas que trabajan en el ámbito de la seguridad, 3 de ellas y una más que ha tenido una peripecia en el camino. Como los nombres tienen ahí, no voy a dar los nombres ahora de carretilla, sino que presentaré uno a uno en el momento en que accedan aquí, se fijen en el reloj que tenemos ahí para que no se pasen del tiempo y que sepan ustedes quién está hablando, no solo por el nombre, sino por con qué autoridad está hablando esta persona aquí, qué es lo que sabe de seguridad o de su peripecia personal. Este va a ser el planteamiento. Vamos a intentar, es la orden estricta que he recibido, que se ajuste muy bien a los tiempos para que puedan luego hacer todo tipo de preguntas y aprovechar, porque lo cierto es que no es habitual que tengamos a gente de esta altura moviéndose por Santiago o a nuestra disposición. En ese sentido, la primera persona que va a hablar es Dionisio Cabero. Dionisio Cabero es inspector jefe en la comisaría de policía de Astorga, y como saben, en León ha habido últimamente más de un pequeño incidente y uno de ellos realmente grave. Es de las personas que ha estado mucho tiempo en la primera línea de la calle y, aunque no ha abandonado la calle, está también en el despacho coordinando y programando las acciones policiales que procedan. Me niego a leer su relación de cruces y medallas, porque yo creo que él también hasta lo agradecerá, porque es una cantidad exageradamente bonita que me las diera a mí en mi profesión. Y con estas palabras le cedo el turno a él para que se ajuste a esos 10 minutos. Vale, muchas gracias. Voy a hablar de la seguridad pública en el camino francés, técnicas y protocolo. La seguridad se define como la ausencia de peligro, daño o riesgo. Dicho concepto viene del latín seguritas, que a su vez se deriva del adjetivo securus, que significa sin temor, despreocupado o sin temor a preocuparse. De este concepto derivan muchos otros, entre ellos la seguridad pública, seguridad privada, seguridad social, etc. La seguridad es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. La prestación de este servicio viene recogida en el artículo 104 de la Constitución española.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dice que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación. Participan también las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, las policías autonómicas que dependen de su respectiva comunidad y las policías locales que dependen de las corporaciones locales. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, siendo sus misiones, entre otras, velar por el cumplimiento de las leyes, auxiliar y proteger a las personas, mantener y establecer el orden y la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de actos delictivos, investigar los delitos para descubrir y detener a los autores y ponerlos a disposición judicial. Y una muy importante, colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. El Cuerpo Nacional de Policía ejerce sus funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine, y la Guardia Civil en el resto del territorio nacional y su mar territorial. Con motivo de la celebración en 2004 y 2010 de los respectivos años jacobeos, desde la Comisaría de Astorga se han elaborado diferentes planos de seguridad que afectan al Camino de Santiago. Astorga, ciudad bimilenaria, emblemática para el viajero y cruce de caminos, adquiere una importante relevancia al confluir peregrinos de dos caminos importantes, que son el Camino Francés y la Vía de la Plata. El último plan de seguridad elaborado data del año 2010, confeccionándose en previsión de las numerosas personas, peregrinos y viajeros que se preveían que visitaran la ciudad, como paso hacia Santiago o simplemente para conocer la misma, lo que supuso que por parte de la Comisaría potenciar los servicios policiales. Dicho plan de seguridad se mantiene en vigor a fecha de hoy. Afecta a las localidades de Astorga, Valdeviejas, Murias de Rechibaldo, Castillo de los Polvazares y Santa Catalina de Somoza, localidades que están dentro de la demarcación del Cuerpo Nacional de Policía. Tiene como objetivo principal proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad ciudadana, con el fin de prevenir la comisión de hechos delictivos y garantizar el normal desarrollo de los derechos y libertades de los visitantes, peregrinos o no, cuidando de proteger a los mismos y facilitar a los ciudadanos una respuesta más rápida a sus demandas. Existen una serie de puntos de atención relacionados con el peregrino y que son los albergues, ya sean municipales o de índole privado, hoteles, hostales, pensiones, eje monumental, centro ciudad y zona comercial, estación de autobuses y de Renfe, y principalmente el recorrido habitual de paso tanto por la ciudad como por el camino oficial de las distintas pedanías. Para garantizar los objetivos mencionados se adoptan las siguientes medidas. Presencia policial en las zonas anteriormente mencionadas, centro ciudad, zona monumental, zona comercial. Participa Policía Local de Astorga. Control exhaustivo de la estancia de visitantes en hoteles, hostales y pensiones, porque no todos los peregrinos se alojan en los albergues. Presencia policial en estaciones de Renfe y autobuses. Comunicación fluida con los responsables de los albergues, para que en caso de que tengan conocimiento de alguna incidencia que haya sufrido algún peregrino, lo pongan lo antes posible en conocimiento de la policía para poder atajar dicha incidencia. Ojo a los falsos peregrinos que se aprovechan del camino. Recorrido por todas las pedanías, prestando especial atención al camino por donde discurre el oficial, que no siempre es paralelo a la carretera. Y otra labor fundamental que hace la policía en el Camino de Santiago es la labor humanitaria. No solamente estamos para prevenir la comisión de delitos, perseguirlos y poner a los autores a disposición de la autoridad judicial, sino también realizamos una labor de auxilio. Entre las modalidades delictivas más frecuentes que se dan en el Camino de Santiago son los hurtos, ya sean móviles, dinero, documentación, bicicletas, mochilas, que suele producirse preferentemente en el propio albergue. Contra la libertad sexual, más abusos sexuales que agresiones y actos de exhibicionismos, hechos bastante frecuentes a lo largo del camino. Y contra la vida me voy a referir solamente a las agresiones. También un factor importante son las desapariciones. A este respecto, hay que decir que aunque en nuestra demarcación policial se produjo la desaparición de la ciudadana norteamericana Denise Picatien el 5 de abril del presente año, y que se
Entonces, como digo anteriormente, en el 99 es cuando se empieza un despliegue fuerte y va a ser paulatinamente con el desarrollo del Camino de Santiago en los años modernos cuando ese servicio adquiera mayor importancia para el escuadrón de caballería. En los años jacobeos, tradicionalmente es donde el escuadrón se ha empeñado, como digo, en mayor medida. Pero sí que es cierto que de 4 o 5 años atrás, pues, bueno, como ya hemos visto en alguna cifra, la cantidad de peregrinaje, de peregrinos que tiene el Camino de Santiago, pues ha aumentado exponencialmente. Estamos hablando de más de 200.000 peregrinos anuales, sea o no año jacobeo. Esto implica que lo que es el Estado, pues, se esfuerce o, digamos, oriente unos servicios concretos para que esa cantidad de peregrinos, que además vienen de multitud de países y que de alguna manera constituyen una imagen, ¿no?, al exterior de lo que es España, pues tenga una seguridad pues lo mejor posible. Es probable que de aquí en el futuro, bueno, pues, a través de los foros y demás, se consiga mejorar esa imagen del Camino de Santiago, se permita mejorar la seguridad del Camino de Santiago. Y bueno, yo creo que es un buen momento para que en el fórum y posteriormente se realicen actividades para, digamos, intentar organizar un poquito todos los esfuerzos, ¿no? Buscar esa sinergia de esfuerzos entre organizaciones, como decía anteriormente, que sí que hay problemas porque el camino discurre por diferentes territorios administrativos, ¿no? Y que haya algún tipo de entidad pues, que englobe un poquito las necesidades reales del camino. Y bueno, quiero decir que me voy a retratar otra vez al principio para decir que la seguridad proactiva, dado que vamos a un medio técnico y una doctrina de empleo particular que es el empleo del caballo, pues efectivamente es la parte más importante del desarrollo de nuestra unidad. Y bueno, yo por mi parte me gustaría que luego en lo que es en el rondo de preguntas sí que se pudiera dialogar algo más de algún aspecto concreto. Miren, en 1879, tras 290 años desaparecido por la aventura de Drake en Coruña, y los que son gallegos recordarán el episodio de María Pita, pero en 1879 se redescubre el cuerpo del apóstol Santiago. Ha estado, como digo, casi 3 siglos sin saber dónde está. Eso es un auténtico milagro, pero bueno, iríamos por otros derroteros. Y se localiza en lo que hoy es una capilla horizontal. Si ustedes suben a dar el abrazo al apóstol, miren para la derecha y verán un pequeño agujero rectangular con un borde, y esa es una capilla horizontal. Los alemanes son los peregrinos más cultos que tenemos de los que llegan a Santiago. Una gran cantidad de ellos piden, los creyentes, misa en esa capilla de ahí. Y de Alemania viene también Lena Waterfeld, que es la persona que va a intervenir a continuación, con una experiencia totalmente diferente de la que se expuso hasta ahora. Lena Waterfeld está en Valencia, de Valencia va a hacer el camino de Fisterra se dirige a Muxía, camino precioso con escaso bagaje histórico, y en determinado momento, saliendo de la playa de Rostro, se extravía y los servicios de rescate van a por ella. El resto quizás lo sepan por los periódicos y si no, nos lo va a contar ella ahora mismo. Lena, cuando quieras, por favor. Para mí la experiencia con el Camino de Santiago ha sido una experiencia inolvidable, con muchos paisajes preciosos, muchas aventuras, algunas más peligrosas que otras, y muchas historias de personas muy grandes. Me acuerdo sobre todo de una cosa que me impresionó mucho, que fue el trato tan acogedor de la gente que vivía en esas zonas. Todos intentaron ayudar si tenías algún problema y te enseñaban el camino cuando te habías perdido. Y creo que el camino es una manera perfecta y muy intensa para conocerte más a ti mismo, sobre todo si vas sola, como yo iba sola,
Y es así, escuchas mejor a tu cuerpo y no trabajas en contra de él, como muchas veces, sino con él. Y también es una forma muy interesante para conocer a gente de todo el mundo, porque las conversaciones que tienes, que sueles encontrarte, sobre todo si vas sola, por el camino con gente maravillosa, muy aventurera, las conversaciones van más allá del small talk, porque el camino invita a eso. Como es tan largo el camino, no hablas de cosas superficiales, hablas de discusiones filosóficas y bueno, pues eso. Y también porque a lo largo del camino vives situaciones muy extremas que te dejan conocer facetas de las personas que en situaciones rutinarias y cómodas no hubieras conocido de esa manera, a lo mejor. Y lo que también quería decir es que recomiendo el camino para todas las edades, sobre todo gente joven y aventurera, gente loca como yo, y por lo tanto creo que es muy importante que se mejora algunas zonas que están un poco mal señalizadas. Y porque he conocido a muchos amigos por el camino que me han dicho lo mismo, que han tenido problemas con las flechas, a veces no encontraron las flechas, se perdieron, y eso me pasó a mí también. Y con eso voy a la historia de mi rescate. Caminé todo el Camino del Norte un mes y sola, y yo creo que es, por lo menos para mí, la mejor manera, porque así estás más receptiva a la hora de conocer a otra gente, porque si estás siempre con tu mejor amigo o tu pareja, estás muy centrado en esa persona y no te fijas tanto en la naturaleza maravillosa o en conocer a otra gente muy interesante que así no hubieras conocido. Sí, pues eso. Y cuando ya se había acabado casi mi camino en Finisterre, un lugar mágico, iba con mi mochila y tenía una tienda de campaña, porque de vez en cuando quería no dormir en los albergues y dormir en el campo para estar más cerca de la naturaleza y no siempre tan dentro de la civilización, pues eso. Y seguí, o sea, dormí encima de la montaña de Finisterre, sin tienda, porque había tanto viento que no podía ni montar mi tienda, y me desperté con el amanecer, me dormí con el atardecer y por la noche vi las estrellas. Y era un día precioso, y entonces decidí que en Finisterre para mí no quería que se acabara el camino, y seguí caminando. Y entonces, después de una playa muy larga, que es la playa de Nemiña,
que decidí seguir por un bosque y ahí las flechas, como muchas veces me había pasado, o sea, me perdí porque las flechas estaban pues un poco mal puestas. Y entonces de repente, o sea, siguiendo otros caminos, me encuentro en unos acantilados y veo a mi derecha un cartel que pone vista, o sea, explica las vistas que hay de esa zona, de esos acantilados, y pienso, bueno, por ese camino también podría meterme porque está como invita a seguir por el cartel, ¿no? Y seguí por esa ruta y poco a poco la ruta va desapareciendo y como soy un poco cabezota y muy aventurera, seguí y seguí. Y entonces solo había pues setos espinosos o sea, ya el camino de repente ya no había camino, solo setos espinosos y como iba con una mochila que pesaba mucho, unos 15 kilos y mis palos o sea, enganchaban entre las rocas y así casi perdí el equilibrio varias veces y fue una situación muy peligrosa y cada vez más peligrosa, pero pensé, bueno, luego con el tiempo volveré a encontrar el camino porque eso siempre pasa en el camino, que de vez en cuando te pierdes y piensas, bueno, ya aparecerá y sigues y sigues y al final hubo un punto en el que no podía seguir ni adelante, ni para atrás, ni hacia arriba, ni abajo tampoco. Y no sabía qué hacer. Y pensé, bueno, o lo que puedo hacer es intentar seguir hacia arriba una y otra vez. Lo intenté 20 veces, pero como no tenía nada donde agarrarme porque solo había esas setas espinosas y no podía escalar con mi mochila porque pesaba casi 20 kilos, o sea, 15, 20 kilos, decidí no hacerlo, o sea, no intentarlo más, también por el peligro de caerme, porque ya casi me había caído muchas veces, y entonces decidí llamar a una amiga y consultar con ella a ver qué hacer. Y no quería llamar a urgencias, también por orgullo, porque pensé, bueno, yo soy fuerte y puedo salir de esa seguro. Y mi amiga me dijo, Lena, tienes que llamar a urgencias ya. Y antes de que se acabe tu batería del móvil, porque si no se estaba haciendo de noche ya, y claro, eso tampoco lo había planeado porque me he perdido muy fuerte, y entonces le hice caso y llamé a 112 y al final la chica me dijo, pues mándame tu ubicación por el WhatsApp. Y no tenía red en esa zona que estaba entre la nada, al final en un acantilado donde solo había cabras y ya sé de dónde viene la expresión de loca como una cabra, porque no había seguro que nunca ha habido, nadie había caminado por esa zona. Y entonces, pues la mujer me dijo,
quédate ahí, o sea, no podía hacer otra cosa, y quédate aquí, estate tranquila, te vamos a mandar un equipo de rescate y pues eso, quédate ahí. Y bueno, o sea, no tenía otra opción tampoco. Entonces me quedé esperando 3 horas o más y entonces ya estaba de noche y vi de repente unos focos arriba encima de los acantilados y resulta que era el equipo de 20 personas de la Guardia Civil con perros que me estaban buscando. Y entonces intenté gritar ayuda, pero no me escucharon porque estaba tan lejos y no podían bajar tampoco porque era demasiado peligroso, igual que para mí era demasiado peligroso escalar. Y entonces un consejo que os doy o les doy si quieren hacer el Camino de Santiago es lo primero, siempre llevar el móvil cargado, o sea, cargarlo la noche anterior, porque para que si pasa una situación como la mía, por si acaso siempre tenerlo recargado el móvil. Y el segundo, llevar una linterna recargable a mano para que, en mi caso fue, menos mal que la tenía porque así podía, veía 2 o 3 acantilados más muy lejos, veía una persona encima de un acantilado y él no me veía, y entonces le mandé señales de SOS, o sea, con la linterna, señales de luces, y entonces me vio y 2 horas después, o sea, imagínense el tiempo que estaba ahí encima de la roca esperando y bueno, y entonces 2 horas después, más o menos, viene un barco pequeño de pescadores abajo en el mar y pongo señales de luces para que me vieran y entonces ellos con esas señales enseñaron a los de la Guardia Civil que me estaban buscando arriba dónde estaba mi ubicación actual, con eso tampoco podían, porque no podían bajar por los acantilados, era demasiado peligroso. Yo no sabía nada, claro, en ese momento no sabía por qué no bajaban y qué pasaba. Y a las 3 de la mañana, de repente, se ilumina toda la costa de unos focos muy grandes y aparece un helicóptero muy, muy grande y viene hacia mí y después, cada vez más cerca y de repente se va. Y entonces pienso, no me han visto, ¿qué ha pasado? Porque eso es. Y media hora después vuelve a aparecer y baja un señor, un hombre con una cuerda para rescatarme. Y yo ya tenía todo preparado, mi mochila para meterla encima del hombro y de repente me dice, la mochila no. Y me quedé en shock y pensé, pero todas mis cosas, mis fotos, todo. Y no tenía tiempo para pensar porque era cuestión de segundos. Y me dijo, pues vamos a ponerla debajo de esa roca y de forma improvisatoria para que no se caiga. Y me sube con la cuerda y entonces subimos al helicóptero y ahí ya me dan una manta y
me dicen, ya estás salvada, ya estás a salvo, y toman mis datos y dicen, pues no te preocupes por la mochila, porque lo importante es que estás viva. Y con eso me quedé, con esa frase, porque, claro, lo importante no son las cosas, son los objetos o las cámaras, sino tu vida, claro. Y bueno, y después ya me llevaron al hospital más cercano y ya estaba a salvo. Perfecto, muy bien. No sé ustedes, pero quién nos diera o quién me diera a mí hablar alemán como Lena habla español. Solamente le añadiré una palabra a su vocabulario con toda cordialidad y cortesía. Esos setos espinosos le llamamos tosos. Okay, le llamamos tosos. Ok, perfecto. Tienen una raíz muy fuerte. Bien, pues después de este testimonio hemos escuchado uno muy distinto desde Astorga, otro desde Valdemoro, ahora en la voz de una ciudadana alemana. Vamos a poner los pies en Santiago al darle la palabra a Begoña del Río, que es policía local aquí desde el año 92 y desde mayo del 94 dirige la agrupación de voluntarios de protección civil, es decir, aquellos a los que llamamos en primera instancia antes de que llegue la caballería. Es además diplomada en Ciencias Criminológicas y de Seguridad y nos va a hablar desde el otro punto de vista, no de uniforme, sino de la ciudadana de a pie, pero con esa cualificación. Begoña, mírame el reloj, por favor. Hola, muy buenos días. Me ha quedado muy difícil después de un relato maravilloso y por encima verídico, que es apasionante. Estábamos todos ahí a ver cómo concluías. Entonces me ha quedado muy difícil. Bueno, quiero antes de nada darles la bienvenida a todos los que no sean de esta ciudad, a esta maravillosa ciudad que es Compostela. Espero que la disfruten. Una ciudad muy segura además, o sea que aquí no vamos a tener ningún tipo de problema. Yo vengo a defender o a poner en valor el trabajo de los voluntarios de protección civil, chicos y chicas muy jóvenes en su mayoría, que de forma totalmente altruista ceden su tiempo para ayudarnos a todos los demás. En caso del camino, perdón, es la falta de costumbre, no estoy yo, pero grito, si hace falta. Que Protección Civil está acostumbrada a trabajar sin medios y estamos aquí. Son chicos y chicas jóvenes que dedican su tiempo a ayudar a todos los demás. Yo creo que si en algún sitio se puede encontrar altruismo, solidaridad y compañerismo, es en el camino, sin duda ninguna. Los voluntarios de Protección Civil deben proteger y lo hacen a todos los peregrinos que llegan a Compostela por todos los caminos. Compostela es la meta del camino, entonces cuando el peregrino llega aquí trae a sus espaldas y sobre todo en sus pies muchos kilómetros, muchas vivencias y algún mal rato también, sin duda ninguna. Entonces los voluntarios están preparados para dar esa primera atención, para solventar cualquier tipo de emergencia que surja en el camino, tanto meteorológica, personal o de cualquier otro tipo. Esa primera asistencia, ese primer contacto con el peregrino, normalmente da una sensación de alivio que al peregrino en ese momento final del camino le vale mucho. Los voluntarios deben saber y saben además contactar eficazmente con el 112. El 112 es ese teléfono de emergencias al que podemos llamar sin saldo, sin batería, en las circunstancias peores en las que podamos encontrarnos. Pero es muy importante que la información que le damos al 112 sea exacta, concisa, concreta, porque ellos no están viendo y el camino no está numerado, no podemos decirle frente al número tal. Es muy difícil explicarle dónde estamos o qué está sucediendo, para que la atención que el peregrino reciba sea, evidentemente, la más eficaz. Los voluntarios colaboran con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en algo muy importante, que es la protección del inmenso patrimonio
que disfrutamos en el camino. Es un patrimonio antiquísimo y valiosísimo. Y además, los voluntarios tratan con la idiosincrasia de cada peregrino. Les puedo asegurar que llegan a Santiago peregrinos de todas las nacionalidades. Me atrevería a decir que de todos los lugares del mundo. Cada uno tiene unas costumbres y tiene una forma de ser y de pensar diferente, y nosotros debemos adaptarnos a ellos también. Los voluntarios de Santiago, voy a ponerle unas diapositivas, gracias. Cristóbal, ¿dónde la muevo? Aquí, para adelante, ¿no? Los voluntarios de la agrupación de Santiago de Compostela suelen salir cada día unos 8 voluntarios aproximadamente, de entre las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. La mañana es el momento de mayor afluencia de peregrinos. Creemos que solo en Año Santo, pero no es cierto. Todos los años, sea santo o no, el número de peregrinos que llega a Compostela por los diferentes caminos va en aumento. En estos días que salen de 9 a 2 y luego por la tarde, pues de 3 a 6 aproximadamente, los voluntarios se dedican a cuidar, a limpiar el camino. No debe sonrojarnos decir que hay muchos tramos en los que no está cuidado. De hecho, está muy descuidado. Nosotros no salimos del Ayuntamiento de Santiago únicamente hasta el limítrofe, hasta Opino. Hay un albergue en Arca, que es el camino donde viene el camino francés y donde más peregrinos vienen. No solemos salir de nuestro ámbito municipal, pero si es necesario, lo hacemos también. Aquí los vemos bueno, pues en la no grata función de limpiar y preparar el camino. Aparte de maleza, hay innumerables desperfectos. Todos estos en nuestra ciudad, tenemos que decirlo. Pasarelas en las que vemos a los peregrinos por la calzada en vez de estar por la pasarela, que es donde deberían estar. Esta es otra, o una barandilla, esta es del camino portugués, que evidentemente ofrecía muchísimo peligro. Bueno, la compañera hablaba de la señalización. No tengo nada más que decir. Realmente es una asignatura pendiente. Es importantísimo que el camino esté señalizado. Si no está bien señalizado, pues no tenemos nada más que decir. Los voluntarios, aparte de despejar las flechas para que se puedan ver, las que se ven, pintan o a veces borran pintadas. Bueno, en todos sitios hay gente que no sabe cuidar el patrimonio y trata de perjudicar a los demás. Los voluntarios, además, esto es una labor que les gusta mucho porque cuando salen al camino, pues le ofrecen al peregrino agua, transporte si fuera necesario. Alguno llega en unas condiciones pues no muy buenas, y aunque una vez que lleguen a la Plaza del Obradoiro van a ir a la oficina del peregrino a sellar su Compostela, su credencial, ellos también lo hacen. Estamos autorizados para hacerlo y lo hacemos en muchos puntos del camino. Bueno, no sé si se ve, pero aquí hay una pequeñita serpiente autóctona, no peligrosa. Bueno, pues en el camino, la flora y fauna del camino también incluye reptiles, y no tengo fotos, pero un corzo. Habíamos tenido un corzo que habían atropellado. Ese no pudimos salvarlo, pero a este reptil sí que lo llevamos al centro de recepción, a medio ambiente, al centro de recepción de animales. Una vez que los peregrinos llegan a Santiago, los voluntarios les ayudan, si lo necesitan, a llegar a la Plaza del Obradoiro. En este caso, los que vienen a caballo necesitan una autorización del Ayuntamiento para poder llegar hasta la Plaza del Obradoiro. No se puede hacer en cualquier horario, se tiene que hacer por la mañana y tienen que estar fuera de la plaza antes de las 9:30 de la mañana, porque a partir de esa hora el número de peregrinos que acceden a la plaza es muchísimo mayor y la convivencia entre grupos a pie y caballos, que aquí hay pocos, pero pueden llegar a ser 20, 25, hemos bajado, pues no es la más adecuada. Bicicletas, muchísimos peregrinos en bicicletas. Los que vienen solos pues llegan a la Plaza del Obradoiro sin ningún tipo de problema, pero cuando hay grupos numerosos, bueno, pues la bajada desde el Monte del Gozo al Obradoiro, si ustedes la han hecho, no
siempre discurre por caminos sin vehículos. Debemos circular, hay tramos del camino que circulan o que discurren por vías con un gran número de vehículos. Entonces, colaboramos con ellos para que su seguridad, para primar su seguridad y que puedan llegar a la plaza del Obradoiro. Hay muchos peregrinos con pues problemas de movilidad, con sillas de ruedas, bueno, gente que llega a la ciudad y que quiere llegar al Obradoiro como es normal, y colaboramos con ellos para que puedan hacerlo en las mejores condiciones. Bueno, estos son niños que son normalmente los grupos que más nos gusta acompañar. Son niños que hacen el camino bien por etapas, bien todo entero, grupos numerosos que los voluntarios pues también acompañan encantados. Y esto pues son asociaciones, mayores, niños, de todas las edades. Hay peregrinos peculiares, estos vinieron en zancos, que tienen mucho mérito, y ahí nos fotografiamos con ellos. Bueno, se ve que se puede hacer, llegaron perfectísimamente, sonrientes y sin ningún tipo de lesión. Quisiera darle las gracias por su atención, recomendarles a todos los que no hayan hecho el camino, que vale la pena hacerlo. La sensación que uno tiene durante el camino de encontrarse a sí mismo, de solidaridad, de compañerismo, no la va a encontrar en ningún otro sitio. Y la entrada en la Plaza del Obradoiro, aunque ustedes vivan aquí, es una sensación indescriptible. Nadie más que el que lo ha vivido, y yo vivo aquí, puede explicar lo que es. Y aunque sin duda ninguna, hay aspectos que mejorar, seguro, y estamos aquí para hacerlo, la seguridad, desde mi punto de vista, en el camino es indiscutible. La diferencia o el número de personas que hacen el camino y los incidentes que hay, que los hay, efectivamente, pero la proporción, si realmente uno se para a examinarla, es ínfima. Eso no quiere decir que no tengamos que trabajar día a día y codo con codo para que todos esos pequeños incidentes dejen de ocurrir y no pasen nunca más. Muchas gracias. ¿Qué importa ponerlo ahí? Bien, vamos a acabar como comenzamos. Empezamos desde Astorga y vamos a acabar en Astorga. La provincia de León y Galicia tiene una historia común terriblemente larga. No en Astorga, pero en Villafranca del Bierzo, que es donde uno llega, el peregrino llega y se ve todo ese murallón. Hoy en día ya sabemos que desde hace años hay un túnel y luego la autovía, pero antes el peregrino llega y ve todo ese murallón que impone, ¿no? Que da un cierto temor. Hay en el siglo XV un testimonio de Henning Kuning von Bach, que nos dice que en Villafranca del Bierzo hay que tomar el vino con discreto miramiento. Esa sería la traducción textual. Bueno, ¿qué tiene contra los leoneses? No, absolutamente nada. No era contra los leoneses, no. En Villafranca del Bierzo todo el mundo paraba, todo el mundo para, y entonces allí siempre había vino gratis. Siempre había alguien que invitaba vino y tiraba de la lengua. ¿Cuántos sois? ¿De dónde venís? ¿Qué traéis? Toma más vino, lleváis armas, otro vasito, y salía de allí el pícaro aquel, claro, no, el delincuente, ya no es picaresca, y avisaba a su tropa, ¿no? Mañana son 3, salen con el amanecer y no traen armas, ¿no? Y allí les daban el palo. Bueno, antes de todo esto, de reprimir todo esto, estaban las órdenes de caballería, y hoy, además de los organismos de los cuales ya se ha hablado aquí, la Guardia Civil, la Policía Nacional, está a pie de obra, en primera línea, la policía local. La organización ha invitado a Juan Carlos Rodríguez, ya 27 años en la policía local de Astorga y desde hace 17 es su jefe, mérito a la seguridad vial, además, a que exponga aquí su punto de vista. Por favor. Bueno, se me oye, ¿no? Bien.
Buenos días a todos. Para romper un poco el hielo, y siempre he pensado que el último es el mejor, a ver si es cierto, aunque tampoco me voy a sobrepasar un poco el tiempo que tengo, que son 10 minutos. Y también pensando en el tema de que hemos hablado todos mis antecesores un poco con el tema de la seguridad, que para mí particularmente me es importante, ¿no? Para mí y para ustedes, por supuesto. Agradecer a la organización por haberme invitado y también quizás estoy un poco sorprendido porque es dentro de la importancia que tiene el Camino de Santiago, es la primera vez que se hace un congreso de forma conjunta y se trata, aparte de ustedes que son profesionales del tiempo libre y del ocio, se trata también del tema de la seguridad. Yo considero que la seguridad es básica y primordial en cualquier evento que se produzca y más en este campo, como alguien lo ha venido a llamar la gran avenida de Europa, ¿no? Y que, aunque le estamos prestando atención, quizás no lo hacemos todo lo que deberíamos hacer. El español, el latino, yo provengo de una rama de ciencias, tenemos la facilidad de olvidar rápidamente y lo que normalmente lo llevamos a engrosar meros números estadísticos. Como dijo mi presentador, el presentador del moderador, yo provengo de la ciudad de Astorga y recalco lo de ciudad. Creo que dentro del Camino de Santiago es un punto en un enclave muy conocido. Yo creo que nadie que haya aquí no conozca Astorga, me imagino, y el que no la conozca que se calle, por favor, ya lo conocerá. Y como cruce de caminos de Villa de la Plata y del Camino del Francés, como digo, es un enclave importante. Abarcamos prácticamente 10 kilómetros en lo que se hace referencia al Camino de Santiago, pero el servicio que se presta diariamente va encaminado de seguridad, va encaminado al peregrino. Mi compañero Cabero, que lo considero compañero y amigo porque hacemos labores de seguridad, él en Cuerpo Nacional de Policía y yo en Policía Local, el capitán de la Guardia Civil, o las vivencias que nos ha contado la peregrina o Protección Civil, como digo, básicamente me deja poco margen de hablarles a ustedes de seguridad porque ellos ya han tocado de forma genérica y bien la seguridad del camino. Pero yo quiero dar dos pinceladas. Fíjense lo importante que es la seguridad, y más, como digo, en este tipo de eventos, tipo diáspora, que si no hubiera seguridad ustedes no estarían aquí, ni saldrían ustedes por la noche a tomarse una copa, o cuando han decidido irse de vacaciones han ido a las playas o a sitios turísticos, y es ahí donde influye la seguridad. Eso es base y pilar fundamental para la libertad nuestra del propio, ¿de acuerdo? Y, desde luego, por lo que respecta a los diferentes cuerpos de seguridad, que en este país hay 6, fíjense si hay cuerpos, que los tenemos a pares, nos preocupamos todos de garantizar esos derechos y esas libertades del ciudadano. Por eso quiero incidir en lo importante que es la seguridad. Además de la seguridad, también quiero incidir en lo que es la propia autoseguridad, que para mí es el primer escalón y el más importante. En el campo en el que estamos moviendo hoy, que es el Camino de Santiago, toda persona que va a iniciar previamente el camino tiene que tener como mínimo unas nociones mínimas de seguridad. Nosotros nos hemos encontrado gente que, bueno, pues el camino ya saben que la gente lo hace pues, por muchísimos motivos espirituales, de aventura, pero básicamente muchísimos salen al camino sin ni siquiera haberse preparado y sin tener unas mínimas nociones de lo que es la autoprotección. Como dijo mi compañero Cabero, efectivamente este es un sitio donde pasan infinidad de personas, cada una de un índole, proviene e intentan hacer el camino cada uno de una manera, aunque también es cierto que el índice delincuencial del Camino de Santiago, lo apuntaba mi compañera de Protección Civil, no es elevado, salvo casos puntuales, por desgracia, que pasó allí en el tramo comprendido en Astorga, los hechos delictivos no son muy sustanciables. Pero yo incido sobre todo en la persona que va a iniciar el camino. Esa persona se piensa que va a la aventura, se piensa que todo es muy bonito y que todo va a estar solucionado. No. Desde luego, ¿vale? Hay que tener como mínimo una capacidad de autoprotección que, al fin y al cabo, es como primera medida de salvaguarda para nuestra vida. Y debemos de tener muy claro que en el camino hay personas y hay que saber muy bien dar la información. Hay gente que lo hace solo, hay gente que lo hace en grupo. En el grupo quizá la autoprotección no sea tan significativa como la persona que va en solo, pero cuando alguien va solo hay que saber muy bien con quién habla, qué información se le da.
no intentar dejar nada para que se produzca un tipo de robo al descuido, que muchas veces esos pequeños robos al descuido o hurtos al descuido se producen en denuncias de pérdida. Igual que yo, como compañero nacional, se reciben denuncias en el cual aparece que el robo no ha sido tal, sencillamente ha sido una pérdida, y hay que entender que una pérdida de una persona, ya no nacional, pero si una persona que nos visita del extranjero, pues una pérdida que conlleva pérdida de pasaporte o de documentación o de dinero o de cualquier tipo de tarjeta que le pueda facilitar el día a día a esa persona por el mero hecho de ser fuera de la zona del país, se le multiplica por 2 y por 3. Entonces, eso es a lo que voy. Incido directamente en la autoprotección personal, en la seguridad propia del individuo cuando va a hacer el camino. Por otro lado, aparecemos nosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Como ya digo, en este territorio nuestro, en este país nuestro, hasta la fecha, y nadie diga lo contrario, somos 6 cuerpos, ¿no? Todos con nuestras parcelas, muchas veces vienen problemas por culpa de esa parcelación de funciones, pero ya sabe cómo funciona este país y ya sabe cómo somos los latinos, que lo queremos todo para nosotros y para los demás nada. Somos 6 policías, cuerpos policiales, que para mí es básico y fundamental que nos basemos en la coordinación, sobre todo coordinación y organización. Nosotros, por ley, lo tenemos contemplado, la coordinación y la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad, la cual proviene del Estado, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ¿no? Es básica que exista esta coordinación, porque eso además redunda en calidad al peregrino. Peregrino, lo mismo que les decía antes, que se está intentando otra vez realzar o hacer de forma continuada la seguridad del Camino de Santiago, que tenga la sensación de que muchos somos pero nadie llega. No, no, no. Mi idea es que se debería de replantear los protocolos de actuación e intervención de seguridad por lo que respecta al Camino de Santiago, para facilitar, y en base a lo que ha pasado con el desgraciado incidente de Astorga, volver otra vez a replantear la seguridad. Yo defiendo un Camino de Santiago en el cual se produzca quizá una presencia estática o dinámica de patrullas de policía, pero el peregrino tampoco tiene que sentir esa sensación de que va por el camino y que se va a encontrar, no sé, una patrulla aquí, otra allí, porque le da pie a desconfiar qué ha pasado aquí o qué es lo que está ocurriendo o por qué hay tanta policía aquí. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que yo no la defiendo. Yo defiendo la presencia policial en base a cuando alguien dice ha habido un partido, ha habido un árbitro, el partido ha sido fenomenal y el árbitro ha pasado desapercibido. Pues una cosa parecida con la policía. Todo el mundo en el campo sabe que hay árbitro, todo el mundo sabe que en el Camino de Santiago, en el peregrino, tiene conocimiento de que hay presencia policial, pero tampoco hace falta que eso se haga muy visible, porque al final crea una inseguridad que no se va a justificar. Yo entiendo que ahora, en esta época, a raíz de los esclarecimientos de los sucesos del asesinato de la peregrina, bueno, pues va a haber un impasse de tiempo en el que la gente, pues seguro, antes de comenzar el camino, lo va a hablar y seguro que cuando pase por ese tramo lo va a recordar, ¿no? Bueno, pues eso que también quizás es un punto de desconfianza sobre el camino. Nosotros como policía, es mi apreciación, debemos de seguir manteniendo ese control, pero que no incida, como digo yo, que no se le eche el aliento a la nuca del peregrino. ¿De acuerdo? Yo, por lo menos, cuando se organizan las patrullas, tampoco quiero que sean unas patrullas estáticas y dinámicas de estar aquí o tal. El hecho en el tramo que nos corresponde a nosotros allí en Astorga, prácticamente el 80% del camino pasa paralelo a la carretera. O sea, si no es un coche policial, puede ser otro coche del panadero. O sea, no es el típico camino que va aislado, donde si no te coincide con otro caminante, pues no vas a ver a nadie, ¿no? Y también quiero puntualizar el tema de las instituciones públicas. Efectivamente, las instituciones públicas hacen pues, que muchas veces que se lleve a buen término los planes de protección que se realizan en este tipo de eventos, que para mí es muy particular el tema del Camino de Santiago. No es una seguridad como puede darse, por ejemplo, en una gran aglomeración de gente, como en un partido de fútbol o en un gran concierto de gente importante, o en otro tipo de eventos, ¿no? El Camino de Santiago es una seguridad que hay que dar durante todo el camino. No vale de que en un sitio en concreto aquello esté masificado de policías, como digo, y en otro quede totalmente vacío. Yo también apelo a que el propio, en base al ciudadano, a la propia autoprotección, utilice más las redes sociales. Comentaba, creo que la interlocutora, compañera que había hablado de las experiencias, del teléfono móvil. Efectivamente, el teléfono móvil es un arma
que bien utilizada es muy importante, sobre todo para nosotros en cuestión de seguridad. Ahora mismo el teléfono móvil, cualquier red social que se precie, estamos todos intercomunicados entre ella, la globalización, y todo el mundo sabe lo que pasa en cualquier momento y en cualquier instante. Si hay cualquier tipo de anomalía, yo creo que eso además lo manejan ustedes en sus propias empresas, cualquier tipo de mejora que se pueda realizar en el camino, pero hablando fuera desde el uniforme, sino fuera de cara a la persona cuando se pone el traje de ir a caminar. O sea, las redes sociales se deben de utilizar mucho más, mucho más. Es muy fácil ver al peregrino cuando sale y se pone a hacer el camino que va a la librería y se compra el facímil o el pequeño libro guía en el que vienen pues, todas las que son los albergues, caminos, etc. ¿no? Bueno, pues yo todo eso además lo incluiría que el propio red social de los teléfonos además añada más información a todo eso. ¿Quién no tiene un grupo dentro de las redes sociales, que no pertenece a Facebook, etc., etc.? Y eso es información que se pasa. Y por último, que lo quería hablar de las instituciones. Para mí es una parte fundamental, ya sea a nivel estatal, a nivel municipal. Yo creo que la primera actuación que se realiza sobre el Camino de Santiago y la que más se ve sobre el peregrino es la que se hace a nivel municipal. Sencillamente, para mí una de las líneas que ofrecen más inseguridad ahora mismo es la señalización. Yo hice el Camino de Santiago en el 2009 y lo comprobé por mis propias carnes que había tramos de camino que estaban totalmente mal señalizados. No sabía si ibas por aquí, hay muchos intereses que se realizan con el tema de la señalización. Entonces, claro, hay que saber por lo menos cuál es el camino oficial. Y eso sí que es una actuación que tienen que realizar las instituciones públicas, o bien a nivel de cualquier tipo de ayuntamiento o bien a nivel de otros estados superiores. Pero eso va a facilitar mucho las cosas. Mucho. Yo apuesto, además, conozco otros ayuntamientos, otros municipios, en el cual, como digo, la administración local, que es la más cercana al peregrino, pues hace una serie de actuaciones, cada uno con sus recursos materiales y sus recursos humanos, a la hora de asistir al peregrino. Pero esa asistencia, claro, se queda en ese término municipal. Yo creo que debería estar más institucionalizado. Una información que se da directa al peregrino cuando entra en un núcleo urbano. Una información que se le da al peregrino cuando entra en ese núcleo urbano y además se le da información donde en esa misma ciudad están los juzgados, o está la policía, o está el ambulatorio, o está la estafeta de correos, etc., etc., etc. En ese mismo punto, dar unas medidas mínimas de autoprotección, lo que estaba comentando antes, ¿no? De saber con quién estás hablando, intentar que en los tramos donde no haya más gente que esté haciendo el Camino de Santiago o que se meta por zonas bueno, pues que se alejan de la normal circulación o de casas, bueno, pues saber que se pasa por una zona, o sea, poner un poco a la situación en alerta al peregrino. Y para eso pasa por tener buenos puntos de información. Ahora mismo, señores, la información es poder. Y tenemos en nuestras manos la información, como digo, de telemática, las TIC, son importantísimos ahora mismo. Ahora, el que salga a hacer el Camino de Santiago y no tenga unos mínimos conocimientos de lo que hay en el Camino de Santiago es o una de dos, porque no se preocupa o porque no se preocupa. Porque ahora mismo es impensable realizar el Camino de Santiago como hace 25 o 30 años. La inseguridad ya existía cuando en épocas antiguas el Camino de Santiago estaba en marcha. Creo que ahí se dictó un reglamento antiguamente de control y de maleantes del Camino de Santiago. Pero, o sea, no piense que es una cosa que ha salido ahora, es una cosa que siempre ha estado ahí. Y por eso recalco la importancia que tiene la seguridad, sobre todo en el Camino de Santiago. Y por eso también recalco la importancia que tiene la colaboración entre los diferentes esfuerzos y cuerpos de seguridad. ¿En quién redunda eso? En el ciudadano. El ciudadano, en este caso, en el peregrino. Pero eso lo pueden trasladar ustedes al ámbito de la vida normal. ¿De acuerdo? Por eso le doy muchísima importancia a la seguridad. Cuando venía para acá conduciendo, bueno, pues tenía 10 minutos y ya me voy a pasar, y no traía también para poner un pequeño power, pero bueno, lo dejo así porque casi prefiero hablarlo directamente sobre ustedes, que lo oigan de la misma palabra, sin desmerecer, por supuesto, el trabajo de mis compañeros, y darles mi opinión y lo que se puede o no se puede hacer. Espero no haberlos aburrido y muchas gracias.
hemos ido bien de tiempo. Tenemos 12-13 minutos para preguntas. Yo les ruego que recuerden que en el idioma español la pregunta empieza con interrogante y acaba con interrogante. Las reflexiones las hacen ellos, no, porque si no, hace alguien una reflexión y ya van los 12 minutos. Entonces, las preguntas, por favor, ¿qué piensa usted de o lo que sea? Vaya. Sí. Vas a tener ahí un micrófono. Gracias. Buenos días, me llamo Carmen Pugliese y soy peregrina. Respecto a los que han comentado los representantes de la Fuerza de Seguridad, quisiera hacer unas preguntas respecto, por ejemplo, a la prevención. Estamos todos de acuerdo que es mejor prevenir un accidente que luego intervenir y curarlo. Y bueno, llevo 25 años en el Camino de Santiago, algo tengo que haber aprendido. Estoy de acuerdo en el autorregularse, pero pregunto, ¿por qué no existe todavía, la pregunta va en el aire porque sé que no sois vosotros, un reglamento que, por ejemplo, obligue a los albergues públicos privados que cada noche manden al cuartel más cercano o donde sea oportuno la lista de todos los peregrinos que han dormido, nombre, apellido, nacionalidad? Porque esto, por ejemplo, puede haber un accidente, una peregrina desaparecida, como pasó en el caso de Denise. Si sabemos que esta peregrina ha dormido en este punto, vamos a buscarla ahí cerca. Si los del albergue no se acuerdan, han perdido el papel porque no era un cuaderno, etc., esto puede influir en los tiempos de búsqueda. Luego, vamos uno a uno, a ver, otra, pero rápida. Dos Si no... Y otra cosa, la presencia de agentes uniformados en el camino, bueno, puede parecer poco agradable o no, a mí me encantaría, pero se puede llenar el camino de agentes ¿cómo se dice en castellano?, de paisano o de peregrino. Y mejor los que van con caballos, porque el pícaro de turno, si el peregrino va andando, puede enterarse si es un peregrino de verdad o no. Si va a caballo, aparte la velocidad por moverse. Y creo que sería oportuno, y termino, que hubiese más vigilancia, no en verano, cuando están tantos peregrinos que el peligro disminuye, sino en otras estaciones, yo que sé, primavera, invierno, cuando hay pocos peregrinos y es más inquietante ir kilómetros y kilómetros y kilómetros sola. Muy bien. Respuestas, si es posible, breves. Bueno, yo, en contestación a la primera pregunta, en Astorga, y lo saben las asociaciones de Amigos de Santiago, estamos intentando ver esa posibilidad de que se nos facilite una relación de los peregrinos, pero también hay dificultades. Nosotros vamos a mantener una reunión dentro de poco con ellos para facilitarles unas pautas a efectos de que vayan anotando una serie de cosas, nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento, y no vamos a revisar todo porque sería casi imposible, pero sí por lo menos hacer chequeos. ¿Por qué? Porque se supone que ese peregrino ha hecho ya un tramo del camino y posiblemente haya sido chequeado en otro lado. Pero sí, es una preocupación que existe y por lo menos para evitar y filtrar el mal peregrino, que es lo que queremos. Lo más importante con las asociaciones de los albergues es que ellos ya hacen un primer filtro y cuando ven cualquier cosa rara, que ellos tienen su propia sociología y demás, nos llaman a la policía. La policía acudimos, comprobamos o nos remiten ellos datos. Entonces ahí verdaderamente yo creo que está bastante controlado. En cuanto a más presencia policial en el camino, yo creo que el camino no hay que tener tanta presencia policial. Hay que dejar al peregrino que haga el camino a su aire. Lo que decía el compañero de policía local, eso sí que es cierto. Hay que indicarles las mínimas medidas de seguridad y de autoprotección. Cuando entramos de difícil recorrido y demás, y quiere una persona hacerlo solo, que está en su derecho, tiene que tener siempre la vista en el que va delante o por lo menos saber quiénes van detrás.
Es que si no estaríamos ante un estado policial y creo que no es el motivo adecuado para hacer el camino. Hay que dejar libertad a la gente, concienciarla, lo que decía también el compañero y bueno, todos estamos aquí, el teléfono móvil es fundamental, por supuesto, el saber a quién tenemos que llamar también es fundamental y dar todo tipo de explicaciones en el punto donde nos encontramos para que el 112 o el teléfono que reciba esa llamada tenga una respuesta inmediata, que es lo que queremos. Capitán. A mí sí me gustaría puntualizar sobre dos conceptos también. Es verdad que comparto con los compañeros que el aspecto de seguridad ciudadana compromete tanto a las entidades públicas como a las personas individuales en lo que es los mecanismos de autoprotección individuales. Pero sí que es cierto que yo tengo un punto de vista particular, y es que en cuanto a seguridad pública, es decir, la asignación de los recursos estatales o, digamos, de la Administración para con los ciudadanos, sí que veo necesaria una representación mínima sobre el Camino de Santiago, ya que es un exponente de la cultura nacional al exterior. Entonces sí que es cierto que particularmente yo barro para casa, las unidades de caballería pues, son las, digamos, desde mi punto de vista, las más idóneas para cubrir ese tipo de servicio. Es cierto que introducir a unidades de paisano pues garantizan algo, es decir, unos cometidos reactivos buenos, ¿no? Ante la posibilidad de detener a presuntos culpables. Pero es verdad que en el aspecto preventivo, las unidades de caballería, porque pueden discurrir por el mismo camino que hacen los peregrinos y por la capacidad que tienen de desplazarse por todo el recorrido, pues quizás sean las más idóneas. Y yo sí que pienso que al menos una representación mínima sobre una entidad que estamos hablando ya de algo más de 200.000 personas, pues sí que es importante que Guardia Civil lo está haciendo, me consta que el resto de policías igual, y me imagino que era un aumento acorde a la situación anual que vaya teniendo el Camino de Santiago. Lena, como peregrina, ¿le hubiera gustado ver más policía en el camino, menos policía o estaba bien? Bueno, a mí no me molestaría ver más policía porque no he visto casi ninguno y bueno, a mí no es algo que me moleste y no creo que tampoco a otros peregrinos que van caminando. ¿Y lo echó de menos? ¿Le hubiera gustado ver más? Pues si pasa algo, bueno, ¿por qué no? Sí. No sé si quieren añadir algo desde el extremo. Yo prácticamente coincido con mis compañeros y con ella. ¿Puede haber policía? Puede haberla. ¿Que sea recomendable? Yo particularmente no, desde el punto de vista que antes dije, de que tiene que pasar desapercibido, pero sí por lo menos la gente que sienta que hay policía, pero que no esa presencia no les ponga todavía más en inseguridad. Y segundo, hay una cosa muy clara, y yo lo digo y no me muerdo la lengua. Como todo, efectivamente, que tiene que haber colaboración y coordinación entre los diferentes cuerpos policiales, lo que falta muchas veces son recursos humanos. Tienen que entender ustedes, y yo lo digo sin ningún problema, básicamente el Camino de Santiago, cuando más afluencia de gente hay, es desde mayo hasta octubre, pongamos ese impasse de 5 meses aproximadamente, y tienen que entender que una de dos, o sacamos los recursos humanos de otros sitios y los dedicamos ahí, o se generan más recursos humanos. Entonces, saben que las administraciones públicas ahora mismo pues están en esas medidas de austeridad que todos sabemos por qué, y no van en un futuro cercano a invertir en recursos humanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentar a veces desdoblar servicios para intentar cubrir como mínimamente se puede la seguridad en el camino. Eso yo se lo digo y sin ningún problema, ¿eh? Y si alguien quiere rebatirme, me lo puede rebatir perfectamente. Pero nos debemos muchísimas veces a la falta de personal. Así de claro. Begoña, ¿hay el mismo personal en verano o en temporada alta? Yo como ¿o no? policía lo suscribo totalmente. Totalmente. Creo además que no debemos abusar de la presencia de policía uniformada, pero de haberla, sí, en mi opinión, debe estar uniformada por la labor persuasiva que hace y por lo que le facilita al peregrino saber a quién tiene que dirigirse. Es mi opinión, ¿eh?
Pero ¿hay el mismo número de voluntarios en la temporada alta, en la temporada Sí, baja o no? en Santiago, bueno, yo hablo de la agrupación de Santiago, son voluntarios. En verano siempre hay más, pero es verdad que es gente voluntaria que trabaja y estudia y dedica el tiempo que tiene libre. Es verdad que en verano hay más, sí. ¿Más preguntas? Sí, diga usted. Por ahí un No va a haber micrófono. ninguna, pero hay muchas. Hola, buenos días. De todas las intervenciones hay algo común, hay algo muy común que es la señalización. Es una causa de inseguridad. Bueno, la señalización casi siempre es o por un deterioro o muchas veces por unos intereses. Esa señalización, sobre todo en el Camino francés, está manipulando un monumento. Con la máxima protección que puede tener un monumento. Entiendo que esto es sancionable. Cuando hay esa manipulación que hacen los cuerpos de seguridad del Estado, cualquiera de las policías, para que o inician algún expediente de oficio o no sé, ahí ¿qué ocurre? Porque si lo trasladamos a un monumento directo, una catedral, la persona que ha pintado, estoy absolutamente convencido de que se le abre un expediente, se termina denunciado y en el camino, no lo sé, si es porque nunca se ha hecho o por lo que sea, un monumento, patrimonio de la humanidad, creo que no ha habido ningún caso todavía. Muy bien. Entonces eso sería una seguridad, previa para que no ocurran luego hechos que no queremos que lleguen a ocurrir, ¿no? Última ronda de respuestas, porque son las 2 y el hambre empieza a hacer estragos. Yo simplemente ¿Quién responde? quiero decir una cosa. Para que haya una sanción, sea penal o administrativa, tiene que haber previamente una denuncia. En el Camino de Santiago, las señales no sé si se considerará como un bien inmueble o no, no lo sé, pero su modificación y demás sí podría tener cabida en una sanción administrativa, pero para eso tenemos que tener esa denuncia. Si no existe esa denuncia, nosotros, como policía, no nos fijamos si la señal está o deja de estar. Eso a lo mejor que tiene que hacerlo más bien es a partir del ayuntamiento o las asociaciones o quien corresponda. ¿Alguien quiere añadir algo? En el caso de Santiago, la señalización compete al gobierno autonómico. Entonces, lo que hay en el tramo que llega a Santiago, más que la modificación que también hay, es la falta de. Es decir, entonces tendríamos que sancionar al gobierno autonómico a lo mejor. Quiero decir que, aunque hay manipulaciones, tendríamos que tener una denuncia e identificar al que está manipulando, porque si no, no podemos sancionarlo. Pero yo hablo del tramo que conozco, lo que más hay es falta de o deteriorada, más que manipulada. Y ahí pues tendremos que sonrojarnos, sí, es verdad, los gallegos tendremos que sonrojarnos porque no se le presta la atención adecuada a esa señalización y no me cae en prendas decirlo porque es la verdad. No puedo decir una mentira aquí, es la verdad. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes.